Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les recordamos que nos gusta verlos, ¿sí? Nos gusta vernos cara a cara. Así que acá tenemos al menos 25 dispositivos y nos gustaría tener eh, los 25 dispositivos con cámara encendida. No importa si de pronto están con pijamas, si de pronto están haciendo alguna labor, pero lo importante es saber que están detrás de esas pantallas, ¿sí? Vamos a tratar de ser muy participativos, interactivos, no duden en levantar su mano y pues comentar o preguntar mientras Javier da su taller, ¿sí? Quedan todos bienvenidos y pues Javi, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a al estudio de esta noche, pues por un asunto, no sé si técnico, tal vez porque no está la persona que podría hacer la transmisión, no está siendo transmitido en este momento por YouTube. Con todo estoy descargando o sea, estoy grabando para subirlo luego y que ustedes no se pierdan el resumen. Pues bueno, me da mucho gusto verles. Marce va a estar acá al lado mío, tomando en cuenta las personas que prenden cámara y las que también están presentes hoy, porque les recordamos que todos los que recibieron el álbum podrán también recibir los cromos el día sábado por la tarde. Sí, eso es muy importante que asistamos el día sábado a a la iglesia y pues que no nos perdamos del estar conectados. Bueno, mis queridos hermanos, no sé cómo les ha ido con la llenada del álbum. ¿Cuántos de aquí levante la mano el que sí lo pudo hacer? El que ha llenado y ha completado los cromos. Exactamente, muy bien, perfecto. Para que vean que sí coinciden todos, están cortaditos a la medida y pues ya pegados se ven bastante lindos. Miren, la Pava nos está enseñando cómo ha pegado, pues y no olviden que esto va a ser algo que no solamente es un recuerdo bonito, sino que es la forma en que vamos a recordar de mejor manera este estudio. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar, pues voy a compartir mi pantalla con el estudio de esta noche. Sí, voy a compartir la pantalla. Me esperan un segundito, por favor, para eh, poder empezar en esta noche. Exactamente, ahí sí les veo. Muy bien. Sí se está mirando mi pantalla, ¿no es cierto? Ahí estamos muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de profecía para principiantes. Hoy es la lección número 2 y pues vamos a empezar con el contexto que nos concierne en esta tarde, en esta noche, perdón. Lo que están viendo ustedes ahí, pues básicamente es en donde se desarrolla esta historia, ¿ya? Esta historia pues tiene muchas aristas, es una historia muy bonita, pero quisiera yo contextualizar, porque a veces cuando oímos o hablamos de Babilonia, que es donde vamos a desarrollar la historia del día de hoy, a veces tenemos una concepción tal vez no histórica y solamente nos hemos quedado con lo que hemos aprendido alguna vez o escuchamos de algún pastor y pues no siempre lo que escuchamos abarca toda la realidad en relación a esto, ¿no? Lo que están viendo ahí es una de las representaciones, dicen los científicos más eh, fiables, de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esta maravilla del mundo antiguo? Babilonia. Los jardines colgantes. Activen los micrófonos, yo podría subir el volumen. Ajá. Es Los jardines colgantes. los jardines colgantes, muy bien. ¿Ya? ¿Qué eran los jardines colgantes? Pues básicamente era un regalo del rey Nabucodonosor para con su consorte, su esposa, ¿ya? Y pues esto es un fruto de la ingeniería que hasta el día de hoy es de estudio. Pues se llamaban los jardines colgantes, pues tenía un sistema de drenaje interesante, ¿no? Cómo hacer que las plantas de arriba estén regadas. Y muchas de las personas solamente ven y dicen, ah, es unos bonitos jardines. Piensen que detrás de esto el agua, que en este lugar no era como que había mucha, el agua tenía que ir desde la parte inferior hasta la parte superior, ¿ya? Entonces esto era un tema de drenado,
un tema de drenado, un tema de ingeniería muy interesante, muy potente, muy complejo. Y pues mantener estas plantas que no eran de este lugar era el equivalente a tener un inmenso invernadero. No sé si algunos de ustedes alguna vez han viajado, han ido a Nayón, por ejemplo, aquí cerca, y vemos cómo las plantas ahí están de un lado al otro, pero no son fáciles de cuidar. Muchas de ellas tienen que ser tapadas del sol, tienen que estar a cierto tipo de humedad. Y pues Babilonia se caracterizaba por ser una de las ciudades más bellas que han existido. Ya, de hecho, muchos de los historiadores dicen que no ha habido una ciudad tan bella como Babilonia. Lo que están viendo ahí son las famosas puertas de Ishtar, ¿ya? Esto de aquí es igual una ilustración de las famosas puertas de Ishtar o las puertas principales de la ciudad de Babilonia. ¿Por qué se caracterizaban? Pues porque tenían este azulejo de color azul, ¿ya? Un azulejo azul. De hecho, el término azulejo viene justamente por el azul de este tipo de materiales. Miren, qué interesante. Y de pronto, si ustedes tienen la posibilidad, pues pueden ir al Museo de Berlín, donde se encuentran las puertas de Ishtar hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes, pues, tendrían o pensarían que un azulejo es de mala calidad si tiene más de 2000 años y pues todavía se conserva como lo vemos aquí, con muchos de los animales, como ustedes pueden ver, que eran adorados en este lugar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esto? Las puertas de Ishtar, ¿ya? Las puertas de Ishtar. Lo que vimos anteriormente, los jardines colgantes de Babilonia. Ok, lo que están viendo aquí también, este es un grabado, es un dibujo, es una obra de arte que muestra ya en la época de Alejandro el Grande, cuando llegó triunfalmente a Babilonia. Babilonia era tan hermosa que ni siquiera Darío la destruyó. Acuérdense que cuando cuando entra Ciro a la gran ciudad, este general Ciro entra a la ciudad y no destruye Babilonia, sino que la mantiene. ¿Y cómo sabemos que se mantuvo en el tiempo? Pues hasta el día de hoy tenemos las puertas de Ishtar, pero también en la época de Alejandro el Grande, que lo vemos ahí, está él entrando en Babilonia y de hecho Alejandro el Grande siempre quiso morir enterrado en Babilonia. Los últimos días de su vida, de hecho, paseaba alrededor de Babilonia y pues hay muchos mitos en relación a su muerte porque muere alrededor de los 33 años. Y Alejandro el Grande amaba a Babilonia, le encantaba Babilonia y era uno de los lugares donde realmente él se sentía como el rey del mundo. De hecho, la expresión que él dijo que estaba triste porque ya no tenía más que conquistar, justamente es dada mientras él estaba ¿en qué ciudad? En Babilonia, ¿ya? Eso es algo importante que lo entendamos. Pues, ¿por qué se caracterizaba Babilonia? Pues estaba construida por sigurats, ¿ya? ¿Qué son los sigurats? Los sigurats básicamente eran construcciones parecidas a la Torre de Babel. De hecho, la Torre de Babel no era así en churo como la vemos, sino era un sigurat gigantesco. ¿Qué se caracterizaba el sigurat? Pues estaba hecho con muros de ladrillos secados al sol. Eran muros también que estaban decorados con hornacillas, o sea, estos muros tenían como dibujos en cada uno de los llamémoslo ladrillos o bloques. También tenían una escalera para las procesiones, ¿sí? Y en la parte superior ustedes se van a encontrar con esta parte de aquí, que es un santuario, ¿ya? Es un santuario. Los sigurats siempre se caracterizaron porque en la parte superior tenían un santuario. Cuando nosotros pensamos hoy en naciones grandes, nos olvidamos que todas las naciones antiguas tenían como característica que adoraban a dioses, ¿ya? Adoraban a dioses. Eran muy religiosos, demasiado religiosos. De pronto algo parecido a cómo eran las culturas antiguas lo podemos ver ahora en la India. Si ustedes van a la India se van a dar cuenta que el 95, 97% de las personas son extremadamente religiosos, ¿ya? A tal punto que se van y se mueren en el río Ganges o les botan al río Ganges, se baña la gente en ese río donde consideran que sus muertos, o sea, toda esa carne putrefacta, lo que están dejando son sus espíritus para que los alimente, convirtiéndose así en una de las ciudades, en la India tenemos de las ciudades más contaminadas del mundo, como para poner algunos ejemplos. Entonces en Babilonia eran extremadamente religiosos, eso debemos considerarlo, ¿ya? Tenían varias deidades, entre ellas el más grande, Marduk.
el equivalente al dios Sol, ¿sí? Marduk era el equivalente a lo que en otras culturas encontramos como el dios Sol, y vamos a encontrar nombres como Aku, ¿no es cierto?, que era el dios de la luna, o también nos vamos a encontrar con Nebo, ¿sí?, que era otro de las deidades. Y así podríamos hablar de las deidades, principalmente eran 7, pero aquí podemos ver algunas representaciones de algunas de ellas, ¿no? Era un lugar donde había extremadamente religión, eran demasiado religiosos y místicos, ¿ya? Y de pronto nosotros nos podemos decir, ¿no? ¿Y cómo sabemos la influencia de Babilonia? Acuérdense que cuando Babilonia, ¿no es cierto?, antes de llamarse Babilonia era Babel, siglos antes era Babel. Y Babel, pues lógicamente la cultura fue, acuérdense que en Babel Dios les confunde las lenguas y viajan a todo el mundo. Y por eso nosotros encontramos las culturas mayas, las culturas aztecas, encontramos también sigurats con un poco de diferencia. Si han visto las pirámides de los mayas, son parecidas a los sigurats, y es justamente porque tenían o adoptaron las mismas cosas que sus antepasados. Todos salieron de Babel y viajaron por todo el mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los mayas, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, también hicieron pirámides a manera de sigurats, muy parecidas, ¿no? Y se caracterizaban al igual que sus antepasados y al igual que los sumerios también por hacer sacrificios. Los sumerios hacían más sacrificios de animales que humanos, pero se han encontrado hallazgos de que sí se hacían sacrificios humanos. Y tanto los mayas como nosotros, los incas, también teníamos este tipo de culturas, ¿ya? Aquí podemos ver imágenes de una película muy bien datada históricamente que se llama Apocalipto, del director Mel Gibson, en la que podemos ver cómo se hacían estos sacrificios en la cúspide de las pirámides, ¿ya? O de los sigurats, que también las teníamos acá en las pirámides mayas aztecas. Se cortaba la cabeza a las personas, se les sacaba el corazón, y muchos de los niños eran colocados de esta sangre, y esto era muy parecido a lo que se hacía también con los babilónicos. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes les parece esto tétrico, ¿sí? O sea, cuando hablamos del Halloween ahora, no es absolutamente nada en relación a cómo se adoraba antes a los dioses. Eran personas muy creyentes que pensaban que los dioses les iban a hablar o que necesitaban que los dioses les hablen, ¿ya? Babilonia básicamente era eso, era una ciudad hermosa, llena de riquezas, muy avanzada para su tiempo en muchas cosas, pero también muy religiosa, ¿ya? Y es por eso que ellos también tenían una mitología muy potente. Por ejemplo, ahí podemos ver al dios Marduk y podemos ver uno de los animales mitológicos más representativos de Babilonia, que era el león con alas. ¿Ya? Lo que están viendo ahí es básicamente lo que pueden encontrar principalmente en los museos de Londres, Berlín, de la cultura sumeria o mesopotámica, que también tiene que ver con los babilonios. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos decir que ellos eran muy religiosos, demasiado religiosos, ¿ya? A tal punto que sacrificaban a sus propios hijos, que sacrificaban a todos los dioses que podían tener, y pues los dioses eran muy humanizados. Ellos no tenían dioses tan lejanos, sino que los dioses eran muy parecidos a ellos, ¿ya? Entonces, bajo esa concepción, entra la historia del día de hoy. Y es ahí cuando yo les quiero invitar a abrir la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a irnos a un libro que decíamos es el libro clave para el estudio de la profecía, ¿ya? Y este libro es el libro de Daniel. Vamos a irnos al libro de Daniel. Y cuando encontremos el libro de Daniel, me van a ayudar leyendo. Vamos a leer algunos versículos que nos van a dar la base para el día de hoy. Recuerden que el libro de Daniel es un libro que necesitamos nosotros comprender a profundidad para estudiar profecía. Daniel, capítulo 1, ¿sí? Y les voy a pedir a algún hermano que me ayude, por favor, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Daniel 1, 1, 2 y 3. ¿Quién se anima? Hermana Betty. Comienzo de la historia. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército, y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia.
Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se utilizaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó en los tesoros que había en el templo de sus dioses, y cuando esto sucedió, Joacim llevaba 3 años de reinar en Judá. Ajá. Hermanos, gracias, Betty. Nosotros podemos leer aquí que algo sucedió con ellos, ¿no es cierto? Dice que fueron llevados a Babilonia. ¿Quiénes fueron llevados? Pues los hebreos. Ahora, lo que nosotros no nos hemos dado cuenta aquí, o lo que no leemos, o leemos entre líneas, es que esa palabra que se encuentra en el versículo 2, que dice, el Señor entregó, ¿ya? El Señor entregó. ¿Qué podrá significar que el Señor entregó al pueblo? Interesante pregunta. Saben que cuando nosotros contextualizamos esta historia bajo la historia de los hebreos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que detrás de esta historia hay una rebeldía del pueblo de Israel. Ustedes lean el libro de Ezequiel capítulo 8, el libro de Ezequiel capítulo 11, y se van a dar cuenta que en esta historia, pues el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, ¿ya? Primera gran lección, hermanos, cuando Dios se aparta del pueblo no es porque Él quiere, es porque nosotros no lo dejamos de entrar, y esto trae graves consecuencias. Esta consecuencia, hermanos, trajo que el pueblo caiga bajo el dominio de una nación más poderosa, que eran los babilonios. Yo no sé si a ustedes les llama la atención lo que era entrar en Babilonia. Entrar en Babilonia era literalmente entrar en un lugar lleno de espiritismo. Era un lugar en el que realmente se hacían o se adoraba fuertemente a dioses paganos. Y es en este contexto cuando nosotros encontramos a estos jóvenes. El versículo 3, ¿no es cierto?, nos dice, y el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Aquí viene una costumbre babilónica que era que ellos tomaban lo mejor de las naciones para enriquecer a su pueblo. No los tomaban prisioneros solamente, sino que querían transformarlos, evangelizarlos hacia su propia religión, y traían lo mejor de otras naciones, pues para para fortalecer su imperio. Y el versículo 4 dice, muchachos en que no hubiese ninguna tacha, de buen parecer, ¿sí? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los jóvenes que fueron llevados acá eran jóvenes brillantes. Yo no sé si este decreto se diera el día de hoy en Ecuador, ¿cuántos jóvenes adventistas ecuatorianos serían seleccionados para el palacio del rey Nabucodonosor? Porque tenían algunas características interesantes, ¿no? ¿Cuál era una de las características? Jóvenes sin tacha. Y cuando aquí se habla o se contextualiza sin tacha, se dice que realmente se vean que eran buenos. Primero venían de buenas familias, familias de príncipes, eran jóvenes educados que iban a ser parte de la corte real. Sí, ellos pasaban a ser parte de esta corte real. También iban a ser idóneos en el palacio del rey. No iban a ser llevados a cualquier lado, sino ¿a dónde? Al palacio. Hermanos, y a veces esto pasa en nuestras vidas. A veces Dios nos quiere poner en lugares que ni hemos pensado y que tal vez no son muy agradables ante nuestros ojos, pero Dios tiene un propósito. Y en este contexto, pues, nos sigue diciendo que estos jóvenes fueron llevados acá. Y ustedes conocen la historia, ¿ya? No me voy a detener mucho en esta historia. Básicamente ellos son probados. Son probados con algunas cosas. Siempre nos detenemos en la parte de la comida. Y a veces pensamos que la comida tenía que ver con carne y vegetarianos. Pero hermanos, recuerden que ellos eran jóvenes hebreos. Los jóvenes de hebreos, ¿qué comían el día de la Pascua? ¿Quién me puede decir? Comían cordero, ¿ya? Exacto. No tenía mucho que ver con el tipo de comida, pero lógicamente su comida era mucho más sana, ¿ya? La comida era muchísimo más sana, pues. Como dice la hermana Elena, ellos piden una dieta especial, una dieta basada en alimentos sanos, y estos eran vegetales, verduras, y bebían agua, porque lo que se les quería dar era comidas que eran mucho más de origen animal, y también eran comidas que eran fermentadas, como el vino, ¿ya? Entonces debemos de entender, hermanos, que aquí la primera prueba fue con la comida. Y así son las pruebas de nuestra vida, la vida de los cristianos. Son pruebas fáciles al comienzo, porque al comienzo
es fácil decir, mira, yo no quiero fritadita porque no como. No sé si alguna vez han pasado por el mercado o han pasado por un lugar y viene la caserita o el señor y les da un pedazo de hornado, ¿ya? O de fritada. Normalmente el adventista, ¿qué dice? No, muchas gracias, no como eso, estoy lleno, ¿no es cierto? Pero de a poco a veces nosotros vamos cediendo en cositas pequeñas como la comida y de pronto ya luego no nos pesa comernos del ceviche de camarón que nos dieron o de pronto ya no nos pesa tomarnos una cervecita o en el brindis de Navidad o de fin de año tomar un champán, porque decimos tiene 1 grado de alcohol, 2 grados, no ha de pasar nada. Pero hermanos, son pruebas chiquitas. Una prueba chiquita es ven a trabajar el sábado y ustedes dirán, pero esa no es tan chiquita. Sí es pequeña, porque es fácil, hermanos, es fácil no ir nomás, porque hay cosas más fuertes y más difíciles que en esta historia se muestran. Hermanos, la prueba primera de ellos fue esta, y esta era una prueba pequeña. Dios les estaba preparando para pruebas aún más grandes. En este contexto, hermanos, nosotros debemos de entender que estos 3 jóvenes, esa fue la primera prueba, pero hay una segunda prueba que muchos de nosotros no le prestamos atención. Ellos tenían nombres. La Biblia nos dice que se llamaban de cierta manera, ¿ya? ¿Cómo se llamaban? ¿A quién le gustaría leer? De pronto, Javi, que estás por ahí, Javi Cumbe, ¿te gustaría leer, por favor? Y lo que significaba el nombre de cada uno de ellos. Claro, dice Ananías, que significa el Señor da gracia. Misael, quien como Dios. Azarías, el Eterno es mi ayuda. Y Daniel, Dios es mi juez. Muy bien, si usted tiene el álbum va a encontrarse con una tabla, ¿no es cierto? En esa tabla usted tiene que unir qué significan los nombres. En la antigüedad los nombres tenían un significado. A mí me pusieron Francisco Javier porque estaba de moda eso en una novela y mis hermanas dijeron hay que ponerle ese nombre a mi hermano. Pero en la antigüedad se ponían los nombres pensando en las características, ¿no? Ananías significa el Señor da gracia, ¿sí? Misael, ¿quién como Dios? Azarías, el Eterno es mi ayuda, y Daniel, Dios es mi juez. Qué hermosos nombres, hermanos. En la antigüedad, los nombres denotaban el carácter de los jóvenes. Les hago una pregunta a los jóvenes en esta noche. ¿Ustedes creen que Dios quiere que tengamos no solamente nombres que signifiquen algo, sino que nuestro carácter signifique algo en relación a Dios? ¿Qué dirán de Javier las personas? ¿Será que yo puedo representar un nombre que signifique Dios es mi juez, o el Señor da gracia, o Javier significará el mal genio, el mal hablado, el enojón, el respondón a los papás? Hermanos, nuestro nombre, ahora ya, yo sé que el nombre ahora no pesa mucho, pero nuestro nombre debería exaltar el nombre de Jesús también, que cuando ustedes, la gente les vea a ustedes, digan, este es un cristiano. Durante esta semana recibí mi esposa, estábamos en el ascensor del edificio y estábamos un poco divididos por el Joaquín, hicimos compras, entonces ella se fue con las compras hacia arriba en el ascensor y yo me regresé al auto para seguir subiendo el resto de compras. Y se encontró con una de las vecinas. Nosotros vivimos en este edificio poco tiempo, así es que no conocemos a mucha gente. Y una de las vecinas se le acerca y le dice a mi esposa en el ascensor, se ha topado y le ha dicho, yo estoy contigo, mamita, le ha dicho, yo estoy contigo, porque yo sé cómo tu esposo te maltrata. Tú eres del 406, ¿no es cierto? Como yo veo las golpizas que te da. Y la Marcia trataba de decirle, parece que estás confundida, y le hablaba a ella y le decía cosas, ¿no? Y pues bueno, un poco indagando con los vecinos, la señora es cuentera, o sea, le gusta armar cuentos de donde no hay. Entonces, muchas veces nos encontramos nosotros en eso, pero yo muy en el fondo espero topármela algún momento para decirle, pues, o sea, no está bien lo que usted hace, porque el nombre de las personas pesa. Imagínese ese comentario a alguien que no nos conoce. Puede traer problemas o nos puede tildar de que aquí hay violencia doméstica, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ¿cuánto pesa el nombre? Cuando nosotros tenemos un negocio, una empresa o lo que sea, y no hacemos bien las cosas, nuestro nombre queda manchado. Hermanos, estos jóvenes significaban estas palabras bellas, ¿sí? Acuérdese que su nombre tiene que también representar a Jesús y en el cielo Dios nos dará un nuevo nombre. Esto lo leemos en el libro de Apocalipsis, en una de las iglesias se dice que Dios nos dará una piedrecita con un nuevo nombre. Y eso es algo hermoso porque el Señor quiere transformarnos. Ahora, sus nombres, nosotros los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos eran sus nombres que luego fueron cambiados.
Sadrach significa iluminado de Aku. Mesac significa quien como Aku. Abed-Nego significa siervo de Nebo. Y Belsasar significa Bel protege al rey. Todas estas eran deidades babilónicas. Entonces, no solamente querían cambiar sus nombres, sino que querían cambiar su carácter. Queridos hermanos, queridos jóvenes, nosotros muchas veces, el mundo y Satanás quiere cambiar nuestro carácter, de pasar de ser hijos de Dios a pasar a ser hijos de la oscuridad. Nosotros que fuimos criados en la iglesia, nosotros que hemos sido criados con valores, muchas veces el mundo nos quiere transformar a algo que no somos y no debemos dejar que nos cambien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Los nombres de ellos fueron cambiados, sí o no? ¿O siguieron teniendo los nombres anteriores? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se los conocía luego? Sí fueron cambiados. Sí fueron cambiados, hermanos. Aquí quiero dejar, y esta es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros pueden cambiarnos nuestro nombre, pueden llamarnos con el epíteto que sea, con el apodo que sea. A mí a veces me decían el curita o el hermano, el pastor en los trabajos en los que he estado, no, el hermanito. Pero hermanos, nos pueden poner cualquier sobrenombre, pero si nuestro corazón, nuestro carácter sigue de mano de Dios, no importa cómo nos llame. Si alguna vez te llaman gallina, pues el Señor también se puso el nombre de gallina. Si no, lean Mateo 23, que dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina? ¿Quién adopta la figura de la gallina? Dios. Hermanos, a veces las figuras o los nombres que nos pongan no deberían denotar nuestro carácter, no debería cambiarnos. Nuestra esencia de quienes somos no debe cambiar. Aunque Sadrach, Mesach y Abed-Nego y Belsasar ahora tenían esos nombres, su carácter siguió completamente igual. Hermanos, Dios nos habla de diferentes maneras. Y es aquí cuando en el capítulo 2, en honor al tiempo, ustedes conocen esta historia, ¿ya? Pero vamos a leer solo los primeros pasajes. Vamos a irnos a Daniel capítulo 2, porque ellos ya habían sido cambiados del nombre, pero luego un poco de tiempo después, cuando ya entraron en el palacio, y aquí nos habla justo en el momento en que pasa, miren, es cuando recién empieza el reinado de Nabucodonosor. De pronto, ¿a quién le gustaría leer? Veo a la Pau Moya, de pronto te gustaría leer Daniel capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer el versículo hasta el 3. ¿Me repites, Javier? Daniel 2, del 1 al 3. Daniel 2. Del 1 al 3. Del capítulo, Ya. del versículo 1 al 3. Ya. El futuro del mundo. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Vinieron pues ante el rey. El rey les dijo, tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ajá. El 4 también, por favor. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, Rey para siempre, vive. Di el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Muchísimas gracias. Miren lo que le pasa al rey. Esta es una historia muy conocida, pero el rey sueña. El rey sueña. ¿Y alguna vez ustedes han soñado algo que les ha dejado pensando? Uno a veces sueña cosas, ¿no? Y eso le deja pensando a uno. Y pues al rey le pasa eso, pero el asunto es que lo primero que hace el rey cuando tiene este sueño es llamar ¿a quiénes? A los adivinos y astrólogos. ¿Ustedes creen que esto es una práctica que solo se hacía en la antigüedad? O también hoy muchos poderosos buscan este tipo de dirección, ¿no? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han sentido tentados a levantarse cuando había el periódico que leíamos y cuando leemos por la sección o pasamos por la sección del horóscopo, dicen, aunque sea de chiste, voy a leer lo que dicen mi signo zodiacal, ¿no? ¿Quién de aquí no sabe su signo zodiacal? Y pues, hermanos, el rey aquí se siente turbado porque no lo entiende. Y el día de hoy es muy popular esto de revelar los sueños. No sé si han escuchado gente que dice, soñé tal cosa y siempre que yo sueño, pasan cosas. ¿Ha escuchado usted de esas personas? Hermanos, y esto es algo que a uno le deja pensando, ¿no? Porque son pequeños rasgos espiritistas que se han normalizado el día de hoy. Hay mucha gente que dice, no, cuando yo sueño algo, pues eso pasa.
Y hermanos, el rey le pasó esto, ¿ya? Nosotros sabemos que este sueño vino de Dios, pero el rey no se acordaba del sueño. ¿Les ha pasado alguna vez que se levantan sudando y dicen, algo estaba soñando yo, pero no me acuerdo lo que soñaba? Y esto le pasó al rey. El versículo 5 dice, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores, gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hermanos, y nosotros podemos ir leyendo la historia y se van a dar cuenta que el rey se va molestando porque no le pueden responder. Así es que Aspenaz, que era este capitán, esta persona, le dice al rey que hay un joven que podría ayudarles, que es Daniel, y ustedes conocen la historia. Básicamente, el rey recibe una interpretación de Daniel. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis de esto, van a ir con algunos de los cromos. Habíamos visto que Dios habla de diferentes formas a sus hijos. Ustedes me van a ayudar. Por ejemplo, aquí dice que Dios habla por medio de diferentes maneras. Aquí vemos por medio de sueños. ¿Ustedes creen que Dios habla por medio de sueños? Sí. ¿En qué versículo de la Biblia del Antiguo Testamento se mencione una profecía o se menciona un versículo en el que diga que la gente va a recibir sueños y visiones? Les doy una pista, Joel capítulo 2, ¿ya? Cuando nosotros vamos al libro de Joel, nos vamos a encontrar, hermanos, con promesas interesantes, promesas interesantes. Vamos a ver lo que dice el libro de Joel. Y vamos a buscarlo, el capítulo 2, ¿ya? ¿Hay alguno de ustedes que quisiera leer? Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a irnos al versículo 27, 28, a ver qué es lo que nos dice, ¿ya? Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro Dios, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dice el versículo 28. ¿A quién le gustaría leer el 28? ¿Quién se anima? Joel 2:28. Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ya, muchas gracias. Miren, hermanos, aquí dice que en el tiempo del fin también van a soñar sueños, van a venir sueños de parte de Dios. A veces nosotros pensamos que esas cosas no se van a dar, pero esto es profecía pura, ¿ya? Entonces, Dios nos habla por medio de sueños. Es una de las maneras en que Dios nos habla, ¿sí? Vamos a ver de qué otra manera Dios nos habla. Dios nos habla de otra manera y es a través de su propia voz, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que Dios habla con Adán y con Eva, ¿sí? ¿Han leído ustedes Génesis? Capítulo 1, 2, la creación, y el capítulo 3 nos habla de la caída. ¿Cómo escuchaban ellos a Dios? ¿Cómo lo escuchaban? De forma audible, o sea, con la propia voz de Dios. Y hay otro pasaje en la Biblia que cuando se entregan las tablas en el Sinaí, ¿qué escuchó Moisés? Escuchó la voz de Dios, ¿no es cierto? Mientras la voz hablaba, mientras la palabra hablaba, el dedo de Dios escribía los mandamientos. Entonces, ¿de qué otra forma Dios habla? Por medio de su voz. Ahora, esto fue desapareciendo. La última vez que se escuchó la voz en la tierra, ¿cuándo fue? A ver. La última vez que el ser humano escuchó la voz de Dios, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo sería? Cuando dijo, este es mi hijo amado, a Jesús. Exactamente. Muy bien, Ceci. Hermanos, la voz de Dios ha ido desapareciendo paulatinamente. Ya no la escuchamos, ahora la escuchamos a través de la Biblia, a través de otros medios, pero la voz audible se dejó de escuchar en la tierra porque justamente el hombre se ha ido en un tema de degradación y ahora estamos en un proceso de reencontrarnos con Dios. Otra manera en que Dios nos habla es a través de visiones, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando leen o ven, por ejemplo, una visión? ¿Quién podría decir qué visión hace referencia a esa imagen que es la visión de Pablo? Pablo dice que conoce de un hombre que hace algunos años, ¿no es cierto? Que hace algún tiempo viajó al tercer cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Recibe una visión en 2 de Corintios 12 se encuentra esa historia. Dice, conozco de un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue al tercer cielo, que es donde Dios habita.
¿Y qué podríamos decir también de la hermana Elena, no? La hermana Elena, ¿cómo recibía la información de parte de Dios? ¿Por medio de qué? De sueños y también de visiones. Visiones, ¿ya? Entonces, miren cómo Dios también ha ido mostrándose a su pueblo. Esta es la forma más común o a la que todos tenemos acceso. ¿Qué será? ¿Cómo también Dios nos habla? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, ¿no es cierto? Por medio de la Biblia. Entonces, esto es algo innegable. ¿De qué otra manera Dios nos habla? ¿Por medio de qué? La naturaleza. De la naturaleza, correcto. Hermanos, si usted algún sábado no tiene muchas ganas de ir a la iglesia, váyase a la naturaleza, un ratito. Tome a sus hijos, vaya a hacer un culto allá. Los ancianos no nos vamos a enojar. Creo que es saludable para todas las personas salir al campo a tener un sábado. Hermanos, ¿no saben lo bonito que es leer la palabra de Dios? O seguramente sí lo saben. Al lado de un lago, en medio de la playa, o viendo o escuchando los pajaritos en el campo. Hermanos, la naturaleza nos habla de quién es Dios. Dios nos habla también por medio de la naturaleza, ¿sí? Y eso es la segunda Biblia. El segundo libro es un libro abierto que Dios nos ha dejado. Dios nos habla también de otras formas, ¿no es cierto? Por medio de otras personas. ¿Alguna vez les ha pasado que viene una persona y les ayuda y es como ver a Dios frente a ustedes? Sí, esa persona que viene y nos da la mano, nos da un consejo. Eso quiere decir que nosotros podemos ser portavoces de Dios. Cuando usted lleva el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, estamos siendo portavoces de Dios, estamos siendo la voz de Dios a través de nuestros actos, de nuestras palabras. La gente va a conocer a Dios por cómo le ven a usted. Sus hijos le conocen a Dios por cómo le ven a usted. Si usted es una persona mal hablada, enojona, ¿cómo creen que conciben a Dios? Los vecinos, los amigos diciendo que usted es un cristiano. Hay una canción que es muy famosa de Ricardo Arjona, me voy a reservar lo que pienso de toda la letra, pero hay algo que es impactante en esa letra, que dice que la doña Carlota, que decía ser cristiana, les pinchó más de 100 pelotas, ¿sí? A los niños. ¿Y cuántas personas hemos visto que nos jactamos de ser cristianos, que decimos, somos adventistas, y no reflejamos el carácter de Jesús? De nada nos sirve nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra vestimenta, nuestra puntualidad en la iglesia, si no somos capaces de extender la mano al necesitado. Hermanos, ojalá fuésemos un poquito más cristianos como Jesús, ¿ya? Un poquito más parecidos a Cristo en todo aspecto. Podemos hablar a otras personas de Jesús con nuestros actos y no es necesario predicar. Hay mucha gente que dice, pero yo no sirvo para predicar. Pero usted tiene manos para ayudar, manos ayudadoras. Hay un plan de fin de año que se llama Más Amor en Navidad, hermanos. Es la oportunidad perfecta para llegar a gente con manos abiertas que están necesitadas. Y nosotros estamos ahí dispuestos a hacerlo. Y hay más formas, ¿no? Nosotros también nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Y usted puede tener miles de formas más que pueda imaginarse. Que Dios nos habla, Dios nos puede contactar, que Dios nos puede decir cosas. Sí, muchas veces nuestros hijos hablan y dicen cosas que nos dejan impactados. Y yo lo tomo como un mensaje de Dios por medio de mis hijos. Hermanos, qué maravilloso que es Dios. Si es que hay algo que Dios quiere con el hombre es mostrarse, es hablar con nosotros. Y pues vamos a esta historia rápida. Vamos a resumir la historia, pero en este sueño, lo que sueña el rey Nabucodonosor es esto de aquí. Una estatua que tiene muchos metales, ¿ya? Muchos metales. Y vamos a leer rápidamente lo que nos dice el libro de Daniel, el capítulo 2. Esta profecía es clave, ¿sí? Esta profecía es clave para que nosotros entendamos el mensaje profético, porque esta es la profecía posiblemente que abarque la cantidad de tiempo más larga, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, sabemos que le van y le buscan a Daniel, y pues le dice Daniel en el versículo 28, miren lo que dice. El versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Qué enfático que es Daniel, hermanos. Aquí jugándose la vida, porque ya había dicho el rey que si no le adivinaban o no le decían lo que había soñado, iban a morir. O sea, a veces pensamos que solo era una cuestión de mostrar el sueño, pero detrás de esto había un peligro de muerte. Y hermanos,
Daniel le da la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo puede usted saber que es un verdadero profeta? ¿Se acuerdan las características? Cuando habla de parte de Dios, no se atribuye esa profecía. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto en las iglesias que dicen, yo he estudiado, yo he aprendido, yo he descubierto? Hermanos queridos, la revelación no viene en forma particular. La revelación viene de parte de Dios. Y el que nos revela las cosas es Dios. Tengamos cuidado con estas cosas. Daniel aquí lo deja muy claro. Y dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, porque en mí haya más, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías ya aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Esta palabra terrible se puede traducir como que impresiona al punto de que puede hacer desmayar a las personas. ¿Alguna vez ustedes han visto el Cotopaxi cuando salimos en la mañana? Se ve el Cotopaxi a veces desde Quito. Pero ¿qué? ¿Se han dado cuenta lo pequeños que somos cuando estamos abajo del Cotopaxi? Les impresiona alzar a ver esa montaña. Hermanos, esto debió haber sido algo impresionante, ¿sí? Y miren lo que dice. Tú, oh rey, veías esta gran imagen y era terrible. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Tomen en cuenta lo que les había mencionado antes. Ellos eran muy religiosos. ¿Qué significaban para ellos las estatuas? Significaban dioses. Él había visto una estatua como un dios como nunca había visto, ni al dios Marduk, ni a los dioses Nebo, ni al dios Aku. Había visto a esta imagen y él pensaba muy profundamente que eso era un dios. Pero de pronto este dios o esta imagen que tenía varios metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro. ¿Ya? Acuérdese de eso porque cuando ustedes reciban o ya tienen ahí el cuadro, van a tener que poner todas estas características, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, va en degradación. El oro vale más que la plata, la plata vale más que el bronce vale más que el hierro y el hierro vale más que el barro. ¿Ya? Eso quiere decir que estos reinos iban a venir de más a menos. En otras palabras, ahora entienden por qué yo les decía que Babilonia era el reino más grande que ha existido. ¿Ya? Históricamente era un reino gigantesco que no parecía que iba a caer. Y hermanos, la historia no termina ahí porque dice que una piedra cae del cielo cortada no por mano humana y le rompe los pies y la desmenuza. Y dice, este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Y miren, yo no les voy a interpretar nada, la misma Biblia se interpreta. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Primera gran enseñanza, hermanos, ¿quién pone y quita reyes es quién? Es Dios. A veces nos enojamos y decimos, es que no ganó el candidato que yo quería. Acuérdense que el que permite que esté al frente por alguna razón es Dios. ¿Ya? Entonces, miren, aquí se le enfatiza esto. Y dice, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. Entonces partimos diciendo que la cabeza es Babilonia. Y aquí le revela algo más. Miren lo que dice. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Le estaba diciendo, tu reino no va a ser para siempre. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será como el hierro. Y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de hierro y barro, de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido.
Ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanece para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Y pues, hermanos, básicamente le está diciendo, y esto lo vamos a comprobar con el estudio de la siguiente semana. Él era la cabeza de oro, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro representa a qué nación? A Babilonia, ¿sí? ¿Con qué debemos empezar en esta profecía? ¿Con qué nación debemos empezar? Con Babilonia, ¿ya? Recuerden que para esta época Egipto ya no existía como una nación poderosa. Para esta época ya Babilonia era la que se había puesto como esa nación poderosa. Ya vieron todo lo que tenía Babilonia, ¿ya? Estaba en medio del río Éufrates. Babilonia era la ciudad y el país más importante de ese tiempo y tenía todos esos dioses. Y le dice, tú eres la cabeza de oro y luego de ti van a venir 3 imperios y el cuarto imperio, este cuarto imperio se va a dividir porque va a ser frágil y porque va a ser fuerte en muchas cosas. Básicamente, hermanos, si ustedes se aprenden esto, van a tener una base profética muy interesante, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen entonces. Este reino, entonces, tenía ¿cuántos metales? ¿Qué metales tenía? Y ahí los podemos ver. A ver, ¿quién se anima a decir los metales que tenía? Tenía 4 metales. ¿Cuáles son, hermano Francisco? A ver. Oro, plata, bronce y hierro. Y un elemento más que no es metal. El barro. El barro, correcto. Hermanos, tengan eso en la cabeza. Por el momento, solo sabemos que el primero es Babilonia, pero ya con el estudio de la siguiente semana vamos a reforzar los siguientes reinos que vienen a continuación. Estos son históricos, ¿no? Los medos y los persas, Grecia, Roma y 10 reinos que fueron divididos. Pero la historia no termina ahí, hermanos. La historia termina con esto de acá. ¿Ya? Y en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será un reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos queridos, ¿a quién representa este reino? Cristo Jesús. Vamos a leer lo que nos dice Salmo 62:2. Salmo 62:2. ¿Quién se anima a leer? Salmo 62:2. Para que vean que la Biblia mismo tienen que interpretarse. La palabra Solamente mi roca y mi salvación. Ajá. Él es mi roca, mi salvación, mi baluarte, también dice. Hermanos, ¿quién es la roca? La roca angular, la piedra angular. Jesús mismo habla en el Nuevo Testamento y dice que ellos desecharon la piedra, esa piedra que era la piedra angular, hablando de él mismo. Hermanos queridos, ¿qué otros nombres podemos encontrar de Jesús? Y esto es algo que van a tener como tarea en el cuadernito. Van a encontrar un cromo donde va pegada la piedra y alrededor de ese cromo van a tener que poner otros nombres que ustedes encuentren en la Biblia. ¿Cuántos nombres será que tiene Jesús o Dios en la Biblia? ¿Serán poquitos? ¿Serán bastantes? Busque los que más le impacten. A ver, para terminar ahorita solo vamos a decir 3, ¿ya? 3 hermanos, anímense, 3 hermanos diferentes a decir un nombre con el que se le conoce a Jesús y por qué le impacta a usted. Rey de Reyes. ¿Y por qué le impacta ese nombre, Marianita? Porque ya es lo máximo que puede haber. Rey de Reyes. Muy sobre bien. todas las cosas. Muy bien. No se olvide buscar el versículo y ponerlo en su álbum, ¿no es cierto? El Rey de Reyes. Otro hermano que nos ayude con un nombre que le impacte a Jesús. Andreita. Príncipe de paz. ¿Por qué te impacta ese nombre? Porque, o sea, es la promesa que vamos a recibir paz en algún momento cuando venga Jesús. Amén, amén, qué lindo. Un tercer hermano, por favor, que me ayude con un nombre que le ayude, que le guste de Jesús. Deuteronomios 32:18. ¿Qué dice? Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Ajá. De esos nombres, ¿cuál es el que más le llama la atención? ¿Creador o roca?
Bueno, yo creo que especialmente el creador, que es Dios. ¿Por qué le gusta el nombre de creador en la persona de Jesús? ¿Por qué le impacta? Porque Él es el creador de todo y por Él existen todas las cosas. Hermanos, gracias. Cada vez que nosotros leamos el nombre de Jesús, tratemos de asociarlo con todos los símbolos en la Biblia. ¿Sabían ustedes que todos los símbolos del santuario significan Jesús? Absolutamente todos. En el santuario, hermanos, por ejemplo, desde el cordero hasta el agua es representación de Cristo. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús y se hablan muchos símbolos de él. Esta roca no es solamente un símbolo de Jesús, es realmente la representación de la firmeza en la cual está asentada nuestra fe. Hermanos, los reinos divididos, los reinos que se fueron degradando, van a permanecer hasta el fin de los tiempos. De hecho, ahora estamos viviendo en esas épocas finales, en la época de los pies. Y estamos esperando ese momento en el cual esa roca desmenuzará todo. Y ¿saben qué, hermanos? Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala. La mala noticia es que si usted no está protegido por parte de la roca, usted también va a ser destruido. Y eso es triste. Pero lo feliz, hermanos, es que si tenemos a la roca de nuestra parte, si fundamentamos nuestra iglesia, la iglesia de San Carlos en la roca, hermanos, esta iglesia no va a caer. La iglesia adventista del séptimo día puede tener muchos errores. Y yo soy de los hermanos que tal vez más critico los errores y los hago visibles y les digo y hago público mi desagrado. Pero eso no quita que la iglesia adventista es del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros somos un pueblo escogido. Usted está en el lugar perfecto. Usted está en el lugar que Dios ha puesto para que esta iglesia predique. Y ¿saben qué? No nos preocupemos mucho de lo que pasa en misión, en unión. Preocupémonos en nuestra iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, llego puntual, estoy pendiente de los hermanos, visito a mis hermanos, les doy un abrazo, les digo que les quiero, les invito a comer a mi casa, estoy pendiente de sus necesidades personales. Nuestra iglesia está dejando de estudiar, ¿será que estudiamos un poquito más? Hermanos, tenemos muchas actividades y estamos al borde ya del último trimestre del año, ¿no? Había personas que decían que no íbamos a pasar del año 2000 y nosotros estamos pasando ya el año 2022 al año 2023. No sabemos cuánto tiempo más falte para este mundo, pero las señales se están dando muy rápido. Usted está en el lugar correcto y como podemos ver esta historia, la roca es el emblema del tiempo del fin de nuestro Señor. Hermanos, esta roca en muchas ocasiones nosotros la podemos ver como esa roca inamovible. ¿Se acuerdan esa historia que nos hablaba de construir dos casas, una en la arena y una en la roca? ¿Qué pasa si construimos? Exacto. ¿Qué pasa si nosotros construimos en la roca nuestros estudios, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones de iglesia? ¿Qué va a pasar? Hermanos, vamos a tener la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros todos los días, porque si hemos construido en la roca, vamos a tener, hermanos, la confianza de que el Señor va a edificar esta iglesia. Hermanos, hay una canción que dice, levanta tu vida sobre la roca. Esa va a ser la canción que vamos a cantar en estos días, hasta el día sábado, todas las mañanas, acuérdese. Levanta tu vida sobre la roca y recuerde eso, dele la vuelta en la cabeza, hermanos. No es un símbolo pequeño en la roca en la Biblia. Acuérdense ustedes de dónde provenía el agua, de dónde salía para dar al pueblo de Israel a beber, de la roca. Y hermanos, no hay cosa más hermosa que entender que Jesús es la roca de nuestra salvación. El salmo que acabamos de leer, que acabó de leer Ceci, que sea el mensaje de esta noche para nosotros. No importa los reinos que vengan, ya está profetizado que el reino final es eterno, que el reino final va a estar todos los días de nuestra vida. Y pues, hermanos, depende de ustedes y su decisión, querer vivir en ese reino o ser desmenuzados. Saben que cuando aceptamos a Jesús, es importante que desmenucemos el yo y dejemos que la roca se construya o edifique en nuestra vida nuevamente. Que Dios les pueda bendecir en esta noche, hermanos. Muy felices, muy contentos de estar en este estudio de profecía, de estar en la iglesia. Y recuerden, hermanos, que lo que hoy aprendieron, ustedes también lo pueden compartir con otras personas. Que Dios les pueda bendecir en esta noche y pues vamos a pasar a la parte final, al canto y a la oración, Marcia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Javi. Sin duda alguna, el día de hoy, después de este tema, pues estamos bastante convencidos en nuestros corazones que el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Él quiere que seamos parte de ese reino. Tal vez acá no tengamos riquezas, pero sabemos que allá en la patria celestial pues tenemos nuestra mansión. Los invito a entonar el himno 333, aunque en esta vida. Esta vida. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy bien, hermanos. Qué hermoso canto, ¿no? Más allá del sol yo tengo un hogar. Nos decía la historia que hoy estudiamos de profecía, que tenemos una patria celestial, un lugar que va a ser nuestro reino eterno. Hermanos, en esta noche que el Señor les pueda bendecir, que el Señor pueda tocar sus corazones y que podamos aplicar lo que hemos aprendido a nuestra fe, que podamos aplicar, así como ellos fueron fieles desde pequeños, nosotros también podamos ser fieles. En este momento va la Marcia a pasar, listo, o sea, va a tomar una fotografía de las personas para que reciban los cromos del el día sábado. Así es que prendan un ratito la cámara. Yo sé que
Algunos seguramente están en paños no mostrables, pero háganlo un ratito eso, saluden para poder mostrar el tema del cromo. ¿Puede recibir los cromos sin tener el álbum? Sí, pero le tocaría imprimirse el álbum o sacar copias, ¿ya? Ahí me avisas cuando ya están. Ajá, perfecto. Eso, mis queridos hermanos. Terminemos con una pequeña oración en esta noche. Inclinemos el rostro para orar. Santo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque hemos aprendido la historia de Daniel, de cómo lo utilizaste para llevar este mensaje al rey. Señor, tú sabes que nos has mostrado en tu palabra que quieres comunicarte con nosotros. Lo has hecho por sueños, visiones, por tu palabra. Cuando oramos nos comunicamos contigo, la naturaleza. Nuestros padres, nuestros antepasados escuchaban tu voz audible, Señor. Y tú tienes 1000 formas para mostrarnos que estás aquí con nosotros. Que en esta noche podamos sentir el abrazo de tu Santo Espíritu, Señor. Hay muchas personas enfermas en tu pueblo, muchas personas que están buscando hoy sanidad, Señor. Y tú eres el Rey de Reyes, el médico de médicos, y que en esta noche puedas poner tu mano sobre nuestros hermanos. Señor bendito, también hay muchas personas faltas de trabajo. Te suplicamos que nos recuerdes que tú eres ese reino eterno, tú eres el proveedor de las cosas del Creador. Tú eres esa roca en la que debemos poner nuestra fe y que en esta noche podamos afianzarnos y tomarnos fuerte en medio de la tempestad, sabiendo que tú eres inamovible, Señor. Te agradecemos porque nos has mostrado un camino profético hasta el fin de los días y sabemos que tú eres el vencedor. Acompaña a los hermanos aquí presentes y que tú puedas bendecir a tu iglesia, Padre. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. 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 Una linda noche, mis hermanos queridos. Gracias, Hermanito Javi. Dios les bendiga. Javi, Linda noche. y noche para todos, Dios les Que Dios bendiga. los bendiga mucho, mucho. Que Dios les bendiga. Amén. Que estén bien. Qué gusto hermanos. verlos.